Amén. Bueno, saben que hemos estado en nuestra serie en el libro de Juan, pero vamos a tener un pequeño break esta semana. Nos vamos a... Amén. Se alegra Ramón cuando hay break de Juan. No le gustan las series. Pero vamos a tener un pequeño break y vamos a hablar de otros temas. Siempre es bueno hablar de otros temas que son necesarios para la iglesia. Así que el tema de ahora es todo para la gloria de Dios. Y vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Vamos a estar hablando acerca del servicio, de lo que el Señor hizo por nosotros y a lo que nos ha llamado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Un amén cuando esté listo. Amén. Vemos la palabra. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso texto, ¿cierto? Maravilloso texto. Entonces, quería hablar acerca del servicio, de la mentalidad que deberíamos de tener que servir para servirle al Señor. Y no sé si usted ha practicado realmente algún deporte o ha sido aficionado de algún deporte. Creo que para mí y para muchos de nosotros, los que venimos como de los países del sur, creo que el fútbol, el soccer es uno de nuestros deportes. Y en el soccer suele ocurrir, en el fútbol, de que a veces el partido es medio aburrido, pero al final los últimos minutos son de mucha intensidad. Se vuelven más intensos. Y generalmente eso ocurre aún más cuando los partidos están un poco cerca, ya sea que están empatados o que hay un marcador que es un poco cercano, 1 o 2 goles. Cuando se acerca ya como que se vuelve un poco más intenso. Y cuando esto sucede generalmente en los últimos minutos, todavía después de que termina el tiempo regular, el árbitro añade aún un tiempo extra. Y en ese tiempo extra algo ocurre en la mentalidad de los jugadores, en la mentalidad del deportista, que ahora para este tiempo, cuando saben de que el árbitro anuncia cuántos minutos extra va a dar, ahora la mentalidad cambia, ya no importa las distracciones que hubieron, ya no importa los errores que se cometieron, tampoco importa qué tan cansados estén. Para este tiempo la mentalidad cambia y empieza otra mentalidad, que saben de que son pocos los minutos que quedan, que ya no hay más tiempo que perder. Y ahora viene esta motivación y este deseo de dejarlo todo en la cancha. Y viene esa mentalidad de que ahora todas nuestras habilidades, toda habilidad, todo talento, el entrenamiento, todo lo debe dejar en el campo de juego. Hay algo que sucede cuando eso pasa. Ellos entienden para ese momento de que ya no hay más tiempo, de que ya son pocos minutos, de que hay que dejar absolutamente todo en la cancha. Ahora es hora de darlo todo porque los minutos finales vienen. En cierto sentido, yo pienso que esa es la manera como deberíamos de vivir nuestra vida cristiana, con esa mentalidad, sabiendo de que Cristo viene, de que los tiempos son cortos, de que estamos viviendo los últimos minutos, de que debemos dejarlo todo en la cancha. Ese sentido de que sabemos de que Cristo está por venir. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos dejando todo en la cancha? Estamos entregando todo, estamos viviendo con ese sentido de que es corto el tiempo que queda, de que en cualquier momento nuestro Rey, nuestro Salvador regresa y no hay tiempo para más. ¿Estamos realmente viviendo de esa manera? Estamos usando todos nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestros recursos para decirle al Señor, Señor, yo lo dejé todo en la cancha, yo lo di todo.
Yo cuando miro a veces partidos, yo he visto a jugadores al final del partido literalmente desplomarse. A veces de derrame muscular, calambres, deshidratación. Desplomarse después del partido, pero salir con la frente en alto y decir, yo lo dejé todo, lo di todo. Lo di todo. Esa es la mentalidad con la que nosotros deberíamos servirle al Señor. Poder decirle, Señor, yo di todo, yo me entregué. Pedro, en estos versículos y en los versículos anteriores de los que vamos a ver, habla acerca de servir, de por qué debemos servir y cómo debemos de servir. Y el énfasis que quiero traer en esta tarde es que debemos de servir con un sentido de urgencia. Debemos de servir con ese sentido de urgencia, de que el tiempo es corto. Creo que todos los que estamos aquí, y espero que todos los que estamos aquí, creamos de que el Señor viene, que Cristo viene de nuevo. Amén. Lo creemos. Todos creemos que en cualquier momento Él puede venir. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? De que lo creemos, pero muchas veces no vivimos como que lo creemos. Lo creemos realmente, pero nuestra manera de vivir es como si no lo creyéramos. Vivimos descuidados, distraídos, acomodados muchas veces. Y ciertamente podemos hablar de la cultura de la iglesia y podemos decir que la iglesia de hoy en día necesita ser confrontada. La iglesia necesita ser confrontada. La mentalidad de la iglesia necesita ser confrontada. Y en cierta manera vivimos en esta cultura consumista de que ahora, incluso cuando venimos a la iglesia, venimos con esta mentalidad de qué es lo que la iglesia va a hacer para mí. Esa es la mentalidad con la que venimos. ¿Qué es lo que la iglesia va a hacer para mí? ¿Cómo me va a beneficiar a mí? ¿Cómo me va a hacer sentir? Voy a ir a ver si tocan la música que me gusta, si hablan las palabras que me gustan, si me animan, si me motivan. Esa es la mentalidad con la que muchas veces venimos en la iglesia, buscando únicamente nuestro bienestar y nuestro propio beneficio. Esa es la manera como venimos. Buscando quien nos hable de milagros, de profecías, hablando de cómo voy a ser prosperado, de lo que Dios me va a dar. Esa es la mentalidad, pero nunca venimos con la mentalidad de darle la honra a Él, con la mentalidad de que Cristo sea glorificado, con la mentalidad de que yo voy a darle la honra al que murió por mí en la cruz. No voy a esperar qué más voy a recibir. Si Cristo ya murió por nosotros, dio su vida por nosotros, nos liberó de la muerte, del pecado, de la condenación, ¿qué más puedo pedirle? ¿A qué más voy a la iglesia a pedir? ¿Qué más necesito? ¿Qué más puedo yo pedir? Y esa es la mentalidad que muchas veces traemos. Pero ¿sabe algo? Que si realmente examinamos nuestros corazones, incluso las personas que trabajan dentro de la obra del Señor no están exentas de esta mentalidad de mi propio bienestar, de lo que yo recibo, de lo que yo gano. Incluso muchas veces cuando le servimos al Señor, personas incluso líderes de ministerio, lo hacemos con el corazón o con la motivación errónea, para ser vistos, para ser conocidos, para ser populares. Esa es muchas veces la mentalidad. No trabajamos para la obra del Señor con la mirada puesta en que el nombre de Dios debe ser glorificado. Y no debería realmente de sorprendernos esta mentalidad, porque lo vimos incluso en los discípulos del Señor. ¿Cierto? Vemos la historia cuando el Señor está viviendo en su ministerio, en su vida, está en este momento crucial, cuando les está anunciando de que Él sabe que va a ser asesinado, y le habla a sus discípulos. Y la mentalidad de ellos, ¿qué es? ¿Cuál va a ser mi bienestar de esto? ¿Cómo voy a ser beneficiado yo con esto? Bueno, se va aquí el número uno, ¿voy a quedar yo? Esa es la mentalidad de ellos. Se va él. ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién va a ser el más grande? El más conocido, el más popular. ¿Quién se sentará a la derecha? ¿Quién se sentará a la izquierda? Esa es la mentalidad. Y realmente muchas veces venimos a la iglesia con esa mentalidad.
Y lo podemos ver muchas veces miramos a personas que incluso vienen a la iglesia y rápidamente quieren servir, y es excelente venir con ese deseo de servir, grandioso. Pero muchas veces lo primero que queremos hacer es estar en una posición donde me miren sirviendo, donde yo sea reconocido. Y queremos hacer las cosas grandiosas para el Señor. Y muchas veces dicen, no, pues yo quiero hacer las cosas grandes, lo que al Señor le dé más gloria y más honra, en este sentido de que ahora yo quiero estar, no sé, predicando, dando clases, o donde más me miren, donde yo sea más expuesto. Y esa es la mentalidad. Muchas veces decimos, no, yo quiero servir, pero no quiero hacer eso. Yo quiero irme de misionero y ganar muchas almas para Cristo. Excelente. Pero deberíamos examinar cuál es realmente la motivación para eso. Porque el corazón de un siervo, el corazón de un servidor no debería ser únicamente yo quiero servir en lo más grande, porque lo más grande puede ser estar parado en la puerta y darle la bienvenida a alguien, y que esa persona, tal vez porque venía por primera vez, se sienta bienvenida y se sienta cómoda, y tal vez lo que hicimos por esa persona sea algo grandioso para su vida, porque vino, se sintió bien, escuchó la palabra y su vida fue transformada. No tenemos únicamente que estar buscando nuestra propia grandeza, nuestra popularidad. Esa debería de ser la mentalidad. Y si lo piensa, realmente es por la mentalidad que ya traemos. Si lo piensa como esposos, a veces queremos quedar bien con nuestra esposa haciendo algo muy grande. Le llevé flores. Y tal vez dice mi esposa, mira, te traje flores. Sí, amor, pero yo quiero que tú me ayudes a sacar la basura. Así me demuestras el amor. Ámame durante la semana. No me traigas flores el domingo únicamente. No hagas lo grandioso. Las flores son bonitas. Lo grandioso que podemos hacer por el Señor, eso es bello. Pero durante la semana, durante todo el tiempo, durante nuestro tiempo de oración, nuestra entrega por Él, hablando a las personas, ¿qué estamos haciendo? Debemos examinar nuestros corazones. ¿Sabe por qué los discípulos del Señor actuaban de esta manera? Era porque no habían desarrollado un corazón de siervo, de servidor. No habían desarrollado ese corazón. Ese es el corazón que nosotros debemos desarrollar. Debemos cultivar ese corazón de siervos, de servidores, de entregarnos los unos por los otros. A eso hemos sido llamados. Habían desarrollado ellos realmente un corazón que diga, yo voy a dejarlo todo por Cristo. Y si hay algún reconocimiento, que así sea. Y si no hay ninguno, no importa, porque lo estoy haciendo por este Rey que viene de nuevo, por este Rey que regresa. No lo hago para mi gloria, lo hago para su gloria. Él viene nuevamente. Jesucristo, Él fue ese humilde siervo. Y Él también vivió, y su ministerio fue con este sentido de urgencia. Y ese debe ser nuestro enfoque cuando servimos, de que hay un sentido de urgencia, de que los tiempos son cortos. El texto que vamos a estudiar nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Vamos a establecer un poco de contexto. Vamos a ir, quisiera que vayamos por los versículos desde el 1 hasta el 9, hasta llegar realmente a los versículos que vamos a estudiar, que es en el 10 y en el 11. Y si vemos los versículos, si nos vamos desde el principio del capítulo, podemos ver que el ejemplo de Cristo nos llama a esta nueva vida que debemos de vivir. Es el ejemplo de Cristo lo que nos llama. Mira, el versículo 1 dice, ya que Cristo sufrió en la carne por nosotros, ahora debemos armarnos con el mismo propósito, con la misma mente. Él sufrió por nosotros, nosotros nos armamos con esa misma mentalidad. Ahora dejemos de pecar y no vamos a vivir como anteriormente vivíamos. Luego en el versículo 2, podemos ver la importancia del tiempo. Versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso nos dice al principio, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Quiere decir, seguimos en esta carne, pero ese tiempo es limitado.
Hay un tiempo limitado. Sea que Cristo venga o que nosotros vayamos a Él, el tiempo que quede es corto. Ya no vamos a vivir como antes vivíamos. Debe de existir un cambio en nosotros. Versículo 3 continúa. Baste ya el tiempo pasado. Es suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, ustedes, nosotros, ya desperdiciamos bastante tiempo. Bastante tiempo fue desperdiciado. Ya no hay más tiempo para desperdiciar. Esa puerta se cerró. El cronómetro terminó. Ahora debemos vivir el resto del tiempo no de la manera que la vivíamos, sino para nuestro Señor Jesucristo. No hay más tiempo. Ya desperdiciamos suficiente. El versículo 4 dice esencialmente que aquellos quienes solían desperdiciar el tiempo con nosotros, ellos también van a ser juzgados por el Señor. Él viene y juzgará a todos. Y ellos nos juzgarán a nosotros porque ahora no andamos de la manera como antes andábamos. Y espero que eso sea ciertamente una realidad en su vida, de que miren las personas, las que lo conocían, de que realmente miren una diferencia en su vida. Espero que eso sea una realidad. El versículo 5 dice que ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar. Cristo viene y juzgará. Ahora el versículo 6, somos llamados a vivir en el Espíritu según la voluntad de Dios. Y luego en el versículo 7 viene un cambio de visión en el pasaje. Es decir, el versículo 1 al 6 nos habla que el ejemplo de Cristo, la vida de Cristo, esa debería de ser nuestra motivación. Venimos al versículo del 7 al 11 y podemos decir que Cristo o la venida de Cristo es ahora lo que nos motiva. Nota el versículo 7, dice, el fin de todas las cosas está cerca. El fin de todas las cosas está cerca. Entonces, los próximos capítulos, los que vamos a leer, giran en este pensamiento. Giran en esto, con esta mentalidad, que el fin de las cosas están cerca. Cuando llegamos a los versículos 10 y 11, lo que nos dice qué es lo que debemos hacer, giran en el pensamiento de que el fin de todas las cosas está cerca. Debemos vivir apropiadamente. Estos versículos se basan en ese pensamiento. Debemos vivir en el pensamiento de que estamos viviendo los últimos minutos, de que estamos viviendo tiempo extra. Por lo tanto, debemos vivir apropiadamente, debemos aprovechar el tiempo. Estos versículos 10 y 11 también son un complemento, una conclusión del pensamiento de Pedro. Empieza desde el capítulo 2 realmente, desde el capítulo 2, versículo 11. Desde allá viene esta línea de pensamiento de él. Pedro está presentando este argumento. Y note lo que dice en el versículo 11, capítulo 2. En el versículo 11, Pedro invita a los extranjeros y peregrinos a que se abstengan de los deseos carnales que hacen guerra contra el alma. Y luego en el versículo 12 les dice que mantengan una conducta excelente entre los gentiles para que a causa de esa buena conducta glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál es ese día de la visitación? El día del juicio, el tiempo final, segunda venida de Cristo. Debemos vivir acordemente. Lo que hagamos debe ser para la gloria de Él, sabiendo de que Él viene y nos juzgará. Así que Pedro desde ahí está hablando de este sentido de tiempo limitado. Desde que empieza con esta idea de pensamiento, con este pensamiento, con esta idea, él está hablando que hay tiempo limitado, de que Cristo viene, de que la venida está cerca, y nos dice cómo deberíamos de vivir por esa razón. Así que cuando Pedro dice que la venida, que el tiempo está cerca, es porque ellos también ya fueron testigos de la resurrección y la ascensión de Cristo. Y eso para nosotros y para ellos debería darnos un sentido de seguridad de que el plan de Dios ya está en marcha. Cristo ya subió, lo que Él prometió que iba a pasar, ya pasó, ya está en movimiento ese plan perfecto de Dios.
ha comenzado, y después de eso lo único que queda es la segunda venida de Cristo. No hay más tiempo. Antes las personas esperaban al Mesías, Cristo vino, murió, resucitó, y ahora lo único que queda es su segunda venida, en la que todos seremos juzgados. Y mientras esperamos el regreso de Jesús, comienza ese cronómetro que va en reversa, que deberíamos de estar con esa mentalidad. Ahora es simplemente esperar su inminente regreso en cualquier momento. Sabe que para los discípulos, y creo que hemos visto y hemos estudiado la vida de ellos, su ministerio, hablaba ciertamente de cómo ellos no habían desarrollado un corazón de siervo, pero su vida cambió después de ser testigos de la resurrección, y hemos hablado muchas veces acerca de eso. Pero no solamente su ministerio cambió después de ser testigos de la resurrección, pero ahora ellos vivían con esa mentalidad de que Cristo venía en cualquier momento. Ellos vivieron y murieron con ese pensamiento. Ellos realmente creían de que Cristo iba a regresar en los días de ellos. No pensaban que iba a pasar tanto tiempo. Ellos vivieron de esa manera. De hecho, podemos ver en Tesalonicenses cuando Pablo todavía reprende a los de Tesalónica, porque estaban pensando, ya estaban hablando de que, ya vino, ya viene, y están con eso, pero esa era la mentalidad de las personas, que en cualquier momento Cristo vendría. Y nosotros lo sabemos, y nosotros lo creemos, pero somos indiferentes. Y creo que cierta, podríamos decir, culpa o cierta razón por la que somos tan indiferentes, porque desde que pasó con los discípulos han pasado ya más de 2000 años y hemos escuchado Cristo viene. A muchos que íbamos a la iglesia desde pequeños escuchamos Cristo viene, Cristo viene. Entonces vivimos con esa indiferencia de que tal vez pasen otros 2000 años, otros 1000 o 100 o los que sean, y vivimos con esa mentalidad. Bueno, es cierto, puede ser que pasen otros 2000 años, pero también puede ser que pase ya en cualquier momento. Y lo sabemos. Si creemos en las Escrituras, lo sabemos. Si hemos sido nacidos de nuevo, lo creemos. Puede ser simplemente en cualquier momento. Debemos vivir conscientes de que fuimos llamados para servir. Y que debemos de servir sabiendo de que estamos trabajando contra el reloj. Jesús vivió de esa manera y Él sirvió de esa manera. En nuestro estudio de Juan hemos visto la manera como Él servía. Todo esto desde que empezamos, desde su ministerio, vemos de que Él no desperdiciaba ni tiempo ni oportunidades. Todo esto que hemos estado viendo realmente vemos, es lo bonito de ver todo esto así, de esta manera como una serie, de que vemos cómo Él comienza su ministerio y va todo esto, y vemos la manera como Él va trabajando y va incluso cambiando su ruta porque sabe que tiene que ir a hablar con esta persona y hacer esto. Y luego viene lo que estábamos viendo últimamente, de que lo andan siguiendo para matar. Y Él no dice, no, pues ahorita me andan buscando, mejor me calmo un rato, mejor me quedo en la casa, voy a descansar unos días. He caminado bastante, ya estoy cansado. Él no dice eso. Lo vemos en los últimos versículos que hemos estado viendo en el capítulo 7, de que los líderes lo estaban buscando para matarlo. Incluso va a la fiesta del tabernáculo, donde lo están esperando literalmente, y Él no llega tampoco así, voy a ir a disfrutar la fiesta, voy a ir a la feria. No llega con ese sentido. Él va directamente a predicarle a las personas. ¿Desde dónde? Desde el mismo templo, que era el lugar de los líderes que lo buscaban para matarlo. ¿Por qué? Porque entendía esa urgencia, esa necesidad de predicarle a las personas. Y decía, póngame donde yo pueda predicarles. Yo quiero estar desde donde yo pueda hablarles. Ese era el sentido. Mira, en Juan, y es un versículo que me gusta, en Juan capítulo 9, versículo 4, Jesús mismo dice, las obras desde el que me envió me es necesario hacer. Las obras del que me envió me es necesario hacer, dice. Y Él luego dice, ¿por qué? Entre tanto que el día dura y la hora viene cuando nadie puede trabajar. Es necesario hacer las obras porque el día es corto, el tiempo es corto, y viene el tiempo donde ya nadie, el reloj se terminó y ya no hay más.
Ya no se puede hacer absolutamente nada más. Y para nosotros vamos a ser juzgados. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestro tiempo? Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo en 2 de Timoteo 2:15 y le dice: procura con diligencia, sé diligente, no seas perezoso, procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado. ¿Ven? Cuando me dice aprobado, quiere decir de que algunos se van a presentar desaprobados, reprobados, ¿cierto? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando yo hablaba así de estos partidos del fútbol, sabe que muchas veces yo miré partidos de fútbol en los que incluso hasta los aficionados del otro equipo reconocían el esfuerzo de jugadores, no del equipo de ellos, del otro equipo, porque vieron que se entregaron por completo. Y muchos jugadores podían salir con la frente en alto porque decían: bueno, perdimos, pero lo dimos todo, lo dejé todo. Hay muchos otros que se miraban displicentes, distraídos, y es feo que te reconozcan como el pecho frío, el que no le importa. Vamos a presentarnos y vamos a ser juzgados. Habiendo dicho esto, Pedro nos dice que si usted, cada uno de nosotros, que si hemos creído en Cristo, Él nos ha provisto de todo lo necesario para servirle. ¿Se imagina lo maravilloso de esto? O sea que nosotros no solamente éramos enemigos de Él y andábamos conforme a la concupiscencia de los hombres y estábamos muertos en nuestros delitos, en pecados. Él ahora viene, nos da una vida nueva, nos rescata, nos libra del pecado, nos libra de la condenación. Pero no solo eso. Ahora Él viene y nos provee de todo lo necesario para que nosotros podamos servirle. Eso quiere decir que Él nunca nos ordenará algo que no nos haya capacitado para hacer. Y eso está claramente establecido en el versículo 10. Mira lo que dice ahí, versículo 10 dice que cada uno ha recibido un don espiritual. Cada persona que ha creído en Cristo ha recibido uno o dones espirituales. Dios proporcionó dones espirituales a cada persona sin excepción, a cada creyente en Cristo. Lo que significa que cada creyente, cada seguidor de Cristo ha sido dotado para servirle sin excepción. Nadie está excepto. Nadie puede decir: pero es que yo creo que a mí no, yo creo que cuando Dios estaba en eso de esa repartición de esos dones, o yo no estaba, o me pasó por alto. A mí no, nadie, ninguno. Todos, cada creyente de Cristo ha sido dotado con dones espirituales. Dios no se olvidó de usted, y tampoco esto quiere decir de que, bueno, es que tal vez mi hermano por allá no sea suficientemente espiritual y por eso sus dones no han sido suficientemente dados o desarrollados. Los dones son regalos de gracia. Él los dio. No son merecidos, no los ganamos, no los pedimos, no trabajamos por ellos, no los hemos fabricado, no los generamos o producimos en nosotros mismos, ni para nosotros mismos. Vienen de la mano de un Dios bueno y misericordioso. Él los da. Más adelante, ahí en el mismo versículo 10, fíjate que dice que son parte de la multiforme gracia de Dios. Son parte de la multiforme gracia de Dios. Dios da estos dones según su diseño, según incluso las necesidades que Él ve donde usted va a llegar, según las necesidades de la iglesia. Qué maravilloso es, hablaba con mi hermana María Inés el miércoles, qué maravilloso es incluso orar para que el Señor traiga personas para un área específica y que Él lo hace. Él trae las personas preparadas ya, incluso para esta área. Él los da, Él da esos dones y Él provee todo lo necesario. Es Él, y esa es la confianza que debemos de tener.
debemos entender que tampoco no todos los dones son iguales, ¿cierto? Cada uno de nosotros aporta algo necesario para la iglesia. Cada uno de nosotros. Si realmente hemos creído en el Señor y formamos parte del cuerpo de Cristo, cada persona aporta algo necesario para la iglesia. Por lo tanto, nadie tampoco puede decir, bueno, yo ahí soy indispensable. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir, "Men, si yo me voy, solo la gracia se viene abajo. Si yo no estoy, no hay quien saque los rótulos, no hay quien dé clase. No, nada. No hay nadie indispensable, ninguno de nosotros, solo Cristo es indispensable. Ninguno de nosotros. Pero tampoco por el otro lado no podemos decir, bueno, es que mi don es bastante pequeño, no es tan necesario. Dios lo dotó con un don necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones son necesarios. Nunca pienses que tu don es significante. Nos necesitamos todos los unos a los otros, todos. Estos son regalos de gracia de un Dios amoroso y nos deben mantener humildes, con el deseo de servir, sabiendo que lo hacemos para la gloria de Él. No debemos de jactarnos porque sabemos que nada de lo que tenemos viene de nosotros, viene de un Dios misericordioso. No ha sido dado para bienes personales, ni para ganar cargos de élite o jerarquía dentro de una iglesia. No han sido dados para eso. Los dones que Dios nos ha dado, los dio con el propósito de que sirvamos a los demás, de servir a los demás, sin esperar nada a cambio. Muchas veces ni gracias. Deberíamos ser agradecidos, pero muchas veces ni gracias. Esos dones son para eso, para servirnos. ¿Sabe que hay un pasaje en Mateo 25? Es una parábola, creo que la estudiamos ya hace bastante tiempo. La parábola de los dones, creo que es muy, muy conocida. Y es en cierta manera, o debería de ser en cierta manera hasta aterradora para nosotros. O tal vez no aterradora, pero por lo menos ponernos a pensar y examinarnos. Esta parábola habla de un amo que se va a ir un tiempo, se va a ir, no sé, de paseo, de vacaciones, pues el amo se va y deja a 3 de sus esclavos. Y a cada uno le deja un encargo, le confía algo. A uno le confía 5 talentos. Los talentos eran, creo que, si no me equivoco, alrededor de 15 años, la cantidad de salario de alrededor de 15 años. Pero bueno, a cada uno le deja algo confiado. A uno le da 5 talentos, a otro le deja 2, a otro le deja 1. Al que le deja 5, sabiendo de que su amo le había confiado algo, él invierte estos talentos, los pone a trabajar, los usa para crear ganancia para su amo. Entonces él, cuando su amo regresa, él ya le tiene 5 talentos más. Él lo espera con 10. Los multiplicó. También el de 2. Él también fue diligente. Y cuando su amo vino, él lo esperaba con 4. Pero ¿qué pasa con el que le dio 1? ¿Quién se recuerda? Lo enterró. Mira este. Le dejaron 1, abrió un hoyito y dijo, ahí lo voy a dejar. Ahí lo dejó. Viene el amo, regresa, y él viene a esperar cuentas con ellos. Viene a ajustar cuentas con ellos y agarra el de 5. Mira que ya le tenía 10, lo elogia. Agarra el de 2 igual. Agarra el de 1 y le dice, qué inteligente fuiste que lo enterraste. No. ¿Se acuerdan qué le dijo? No le dijo, qué bueno que lo enterraste, que no lo perdiste. No le dijo eso. Le dice, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Mira la palabra negligente. Descuidado, distraído, perezoso, holgazán, apático. Eso le está diciendo. Te confié algo y no hiciste absolutamente nada. No lo trabajaste. No hiciste nada. El amo le había confiado algo a su esclavo, a su siervo, y esperaba
que lo pusiera a trabajar de la misma manera que Cristo espera que nosotros pongamos a trabajar lo que Él ha confiado en nosotros. Él espera que nosotros lo pongamos a trabajar. Lastimosamente no sucede así. Sabemos que Cristo va a venir, pero vivimos como que no lo supiéramos. Hay muchos cristianos a quien Dios les ha confiado dones espirituales y que no los están invirtiendo en el servicio. Y lo podemos ver en la iglesia local. No lo están invirtiendo. ¿Por qué? Tienen un bajo respeto por la gloria de Dios. Hay un bajo respeto por la gloria de Dios. Y hay ciertamente falta de amor por los hermanos con esa pasividad, con ese conformismo. Si estamos viviendo cómodos y conformes, no tenemos respeto por la gloria de Dios y no estamos demostrando amor a nuestros hermanos. Mira conmigo el versículo 10. ¿Qué tendría que decir Dios acerca de usted en el versículo 10? Ya que el versículo 10 dice que cada creyente fue provisto con este don especial para ministrar, en otras versiones dice para emplearlo, para utilizarlo, para ponerlo a trabajar. Cada creyente ha sido provisto con esto, cada uno, sin excepción, todo creyente. Entonces, ¿qué tendría que decir Dios acerca de usted? Déjame la pregunta de otra manera. ¿Qué dirá su amo cuando Él regrese de usted? ¿Qué dirá? ¿Estamos siendo negligentes? ¿Qué estamos haciendo? De nuevo, si recordamos el contexto de los versículos, Pedro habla esto a la luz de que el fin de las cosas está cerca. Viene el tiempo final. El regreso de nuestro amo está cerca. Él viene. Esa parábola de eso habla. De eso habla. Nuestro amo va a venir y viene a ajustar cuentas. A eso viene. ¿Qué es lo que hiciste con lo que yo te puse, con lo que yo confié en ti? ¿Qué hiciste con ello? ¿Sabe que hace algunas semanas, ni siquiera lo tengo en las notas, pero hace algunas semanas escuchaba una predicación y hablaba de un versículo que lo estudiamos mucho porque estudiamos la serie de Romanos los miércoles? Habla en Romanos 3, no sé si el versículo tal vez el 10 o el 11, pero habla acerca de estos versículos cuando habla de que fuera de Cristo, de que toda la humanidad, que todos se desviaron, que nadie busca de Dios. En el 11 creo que dice, no hay quien haga lo bueno, aún se hicieron inútiles. Esto es sin Cristo. Somos inútiles sin Cristo. Y Cristo viene y nos salva y nos da una nueva vida, nos da una nueva identidad. Somos libres de pecado, libres de condenación. Pero ahora, ¿de qué manera le estamos siendo útil? Si antes de que Él nos salvara éramos inútiles, ¿somos útiles ahora? ¿Somos útiles para Él? ¿Seguimos siendo inútiles? O sea, si ese era dice que fuera de Él todos nos hicimos inútiles y no había quien hiciera lo bueno. ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos ser fieles y emplear los dones diligentemente. Luego nos dice como buenos administradores. Él nos ha confiado. Él es el dueño de los dones. Y Él decide cómo deben de ser empleados. No nosotros. No nosotros. Él dio los dones y nos dijo para qué. ¿Para qué eran? Para usarlos para la edificación de la iglesia. Para ponerlos a trabajar de los unos a los otros. Si te dio un don, no es para ganar popularidad, ni para ser reconocido, ni para tu beneficio personal. Estamos obligados a servir a nuestros hermanos. Estamos obligados, la palabra nos lo dice. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Ciertamente fuimos llamados a la libertad, ¿cierto? Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne. No busquen sus beneficios personales. No, esa libertad no es para la carne, sino
servíos por amor los unos a los otros. No para nuestro beneficio. Aquí hay algo que puedes hacer. Si has sido libre en Cristo, utiliza tus dones y sirve a tus hermanos. Sirve a tus hermanos. Nuestros dones tampoco son para levantar nuestra autoestima, como lo decía antes. No para esos beneficios. Y lo digo realmente porque a veces, y con esto hablamos de personas que no se involucran, que no están sirviendo. Y no estoy hablando en general solo de la iglesia, es de la iglesia universal, no solamente de la iglesia local, que miramos esta mentalidad de buscar siempre el beneficio propio. Pero lo que hablaba al principio acerca de utilizar estos dones con la motivación incorrecta es algo real y es algo que es doloroso. Es algo que todos deberíamos examinarnos. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación para servir? Si lo estoy haciendo. Yo muchas veces, y se los digo, muchas veces yo solo me he regañado o el Espíritu Santo me ha confrontado de a veces leer la palabra únicamente para preparar una clase o porque alguien me dijo algo y le quiero ir a decir, no, mira, la Biblia dice esto. Y luego vengo y digo, no, esta es la palabra del Señor. ¿Qué me motiva a servir? ¿Cuál es mi motivación? Y cuántas veces, y sinceramente el decir, voy a preparar una clase y me quiero preparar bastante para sonar bien, para que digan qué bonito dio la clase el hermano. Y lo hablo y muchas veces, y antes yo me acuerdo con los jóvenes de la música, cómo hablaba acerca de eso, porque yo pienso que con los jóvenes especialmente, cuando miras a un músico ahí, así como mi hermano Juan, que está jovencito ahí con el bajo, cualquiera dice, mira qué hombre ahí tan atractivo. Pero viene esto a decir a la exaltación propia y que dicen, oh mira, aquella hermana sí es la que canta bonito, cuando ella canta a mí me gusta. Y muchas veces nos creemos esto y muchas veces servimos de esta manera y venimos, oh a mí me gusta más cómo da la clase tal hermano o cómo predica tal hermano. Y la exaltación la terminamos dando a los hombres. Y nosotros nos llenamos de esa exaltación propia. De sentirnos de una manera, de usar los dones, no para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Y muchas cosas, realmente muchas cosas buenas que podemos hacer, las podemos hacer con la motivación incorrecta. Y deberíamos de examinar nuestro corazón. No únicamente de que no estoy haciendo nada, pero incluso si estoy haciendo algo, ¿cuál es mi motivación? Debería hacerlo para la gloria de Dios. Necesitamos examinarnos. Y si esta es nuestra mentalidad, arrepentirnos de esta mentalidad pecaminosa realmente. Arrepentirnos. Dios es bueno. Él espera que nosotros nos arrepintamos de lo malo. Para terminar, quiero recordarles 3 cosas que vemos en estos pasajes. Al menos 3 cosas prácticas, podemos encontrar mucho, pero al menos 3 cosas prácticas que encontramos. Encontramos lo que debemos hacer, por qué lo debemos hacer y para qué lo debemos hacer. El qué debemos hacer, utilizar nuestros dones como buenos administradores. Aplícalo. Es la palabra, aplícalo. ¿Qué debemos hacer? Utilizar nuestros dones, ser buenos administradores de ellos. Número 2, ¿por qué lo debemos hacer? Porque el tiempo es corto, no hay más tiempo. Las almas se están perdiendo. Cristo viene a juzgar qué estamos haciendo con nuestro tiempo. A veces hablo con hermanos y ciertamente decimos, qué acomodada está la iglesia, qué cómoda está, qué pasiva. Y hablando, no estoy hablando diciendo, bueno, hay personas que vienen y no hacen nada. Estoy hablando en general, de personas incluso que trabajan en la obra, en el ministerio. Lo hacemos de una forma pasiva, de una forma sin esa urgencia, sin ese deseo como los apóstoles de decir, hey, hay poco tiempo, las almas se están perdiendo.
Tengo que aprovechar cada minuto. Las obras de mi Padre me es necesario hacer. El día va a terminar. Viene el tiempo donde ya nadie va a poder trabajar. Se nos termina el tiempo. El número 3 es ¿para qué debemos hacerlo? Y eso lo encontramos al final del versículo 11. Dice, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.